Tercera parte, la conversión de los pueblos bárbaros. Capítulo 1, la caída del Imperio Romano de Occidente y la conversión de los pueblos bárbaros. Las invasiones germánicas abrieron al cristianismo el acceso a nuevos pueblos, que se establecieron en tierras del imperio. Luego, los misioneros llevaron el evangelio en allí de las antiguas fronteras romanas. Germanos, eslavos, magiares, etc., recibieron la fe cristiana y se incorporaron a la Iglesia, aunque varios de esos pueblos lo hicieran tras haber profesado temporalmente la herejía arriana. En el verano del año 476, el ejército romano barbárico acantonado en el valle del Po se sublevó pidiendo la entrega de una tercera parte de las tierras itálicas. El joven emperador Rómulo, Augustulo, fue depuesto del trono y Odoacro, el oficial bárbaro cabeza de la revuelta, no promovió un nuevo emperador y envió las insignias imperiales al soberano del Imperio Oriental, Zenón. El Imperio Romano de Occidente, tras una larga agonía, había desaparecido. Las invasiones bárbaras constituyen un hecho de trascendental importancia para la historia cristiana. Hasta entonces, la expansión del Evangelio se había limitado prácticamente a los pueblos de cultura mediterránea, con alguna rara excepción, como fue el caso de Armenia. Desde finales del siglo IV, las grandes migraciones populares tuvieron la virtud de poner en contacto con la Iglesia a todo un nuevo mundo étnico y cultural. Germanos y eslavos, magiares y escandinavos se abrieron al cristianismo en el curso de los siglos siguientes. Las invasiones crearon oportunidades insospechadas de expansión cristiana. Un contemporáneo, el hispano Paulo Orosio, discípulo de San Agustín, acertaba a expresar con fe y lucidez este sentido providencial de un acontecimiento que, a los ojos de tantos otros, aparecía como irremediable tragedia, aun cuando los bárbaros, escribía, hubieran sido enviados a suelo romano con el solo designio de que las iglesias cristianas de Oriente y Occidente se llenaran de hunos, suevos, vándalos y burgundios, y de otras muchedumbres innumerables de pueblos creyentes. Habría que alabar y exaltar la misericordia de Dios porque hayan llegado al conocimiento de la verdad, aunque sea a costa de nuestra ruina, tantas naciones que, si no fuera por esta vía, seguramente nunca hubieran llegado a conocerla. La mayoría de los pueblos germánicos invasores de Occidente no se convirtieron directamente desde su paganismo ancestral al cristianismo católico. Su conversión pasó por un estadio intermedio de cristianismo arriano. Es preciso explicar la razón de esta peripecia para comprender tan importante página de la historia religiosa europea. El arrianismo se introdujo en el mundo germánico a través del pueblo visigodo. En el año 367, este pueblo, asentado en la Dacia y presionado por los hunos, solicitó del emperador Valente licencia para cruzar el Danubio, entonces frontera romana, y establecerse en suelo imperial. Los visigodos, según el testimonio de su historiador Jourdans, ofrecieron a Valente reconocer su autoridad y vivir de acuerdo con las leyes romanas. A mayor abundamiento, se declararon dispuestos a hacerse cristianos si se les enviaban misioneros conocedores de su lengua. El emperador Valente permitió a los visigodos instalarse en la Tracia y la Moesia, y como era arriano, envió para cristianizados misioneros de su secta. La comunidad gótico-arriana dirigida por el obispo Ulfilas desempeñó entonces un papel determinante. Ulfilas compuso el alfabeto gótico y tradujo la Biblia a esta lengua, convertida gracias a él en lengua escrita. Provistos de este valioso instrumento de catequesis, los misioneros de la escuela de Ulfilas difundieron su doctrina entre el pueblo visigodo, que antes de finalizar el siglo IV estaba ya totalmente arrianizado. Eran, justamente, los mismos años en que el arrianismo se desvanecía como problema teológico vivo en el ámbito de la Iglesia universal. Esta paradójica coincidencia tuvo la virtualidad de favorecer el arraigo del arrianismo entre los germanos. Pasó a ser su religión nacional, un factor más de diferenciación entre las minorías germánicas invasoras, políticamente dominantes, y las poblaciones mayoritarias, románicas y católicas. El arrianismo se hizo así religión de casi todos los pueblos germánicos instalados en tierras del Imperio Occidental. Algunos de ellos, vándalos y ostrogodos, siguieron arrianos hasta su extinción en el siglo VI. Otros tuvieron tiempo suficiente para completar su itinerario religioso con una segunda conversión al catolicismo, así los suevos de Galicia y los burgundios, en aquel mismo siglo VI, y los visigodos en tiempo de Recaredo, 589. Las supervivencias arrianas en la Italia longobarda persistieron hasta muy avanzado el siglo VII. En este contexto histórico es fácil advertir la importancia que revistió la conversión de los francos. A una hora en que todos los reinos germánicos de Occidente profesaban el arrianismo,
un pueblo joven y vigoroso rompió ese esquema religioso-político, el pueblo franco. Los francos eran paganos en la segunda mitad del siglo V, cuando se extendieron por el norte de las Galias, que tras sus victorias sobre burgundios y visigodos iban a ser definitivamente el reino de los francos, Francia. Pero su opción religiosa no fue el arrianismo germánico sino la Iglesia católica. En la Navidad de un año en torno al 500, el rey franco Clodoveo recibió el bautismo católico. El acontecimiento tuvo inmensa resonancia entre la población de las antiguas provincias romanas. Fides vestra, nostra victoria est vuestra fe es nuestra victoria, escribía exultante, a Clodoveo, hábito de bien, obispo prestigioso y miembro de una de las principales familias de la aristocracia senatorial de las Galias. Y Hábito formulaba una certera observación, preñada de consecuencias trascendentales para el futuro: en adelante no habría como hasta entonces un solo monarca católico en el mundo, el emperador oriental, Occidente tendría también el suyo, y ese monarca era el rey de los francos. 5. Las invasiones bárbaras provocaron en ciertas regiones un claro retroceso del cristianismo. Tal fue el caso de la antigua Britania romana, dominada en el siglo V por los anglosajones paganos, cuya conversión se emprendió mucho más tarde por iniciativa del Papa Gregorio Magno. Entretanto, en aquel mismo siglo V, se produjo la evangelización de Irlanda, que dio un impulso decisivo a la vida de las cristiandades célticas. En el continente europeo, la acción misional de la Iglesia se dirigió hasta el siglo VI a los pueblos, invasores, ocupantes de tierras romanas. Fue a partir de entonces cuando esa acción evangelizadora desbordó las antiguas fronteras del Imperio Occidental, para alcanzar a territorios que jamás habían sido romanos y a los pueblos que los habitaban. Los iniciadores de esta expansión en el siglo VII fueron misioneros celtas procedentes de Irlanda y Escocia, cuya figura más descollante fue San Columbano. En el siglo VIII, los misioneros anglosajones tomaron el relevo de los celtas y extendieron la evangelización por la Germania todavía pagana. El monje inglés Winifred, que mudó su nombre por el de Bonifacio, fue el gran apóstol de Alemania, que lo sigue teniendo como su patrono. 6. La expansión cristiana prosiguió en los siglos siguientes y alcanzó a nuevos pueblos asentados en el centro y oriente de Europa. De ordinario, como fue el caso de Clodoveo y los francos, la conversión de un pueblo se hace coincidir con el bautismo del príncipe, que tuvo sin duda un alto valor ejemplar. Así, la conversión de los magiares se identifica con la de su rey San Esteban, la de los bohemios con la de San Venceslao y la de los polacos con el bautismo de su duque nacional Mieszko. Sin embargo, la cristianización propiamente dicha de tales pueblos fue empresa larga, favorecida por la conversión del príncipe, pero que pudo prolongarse durante siglos. Tanto la Iglesia latina como la bizantina se esforzaron por evangelizar a los pueblos eslavos y a veces chocaron entre sí, como en el caso de los búlgaros, pero hubo también figuras admirables, como los santos hermanos Cirilo y Metodio, misioneros bizantinos, cuya acción apostólica fue confirmada de modo solemne por la autoridad papal. En conjunto puede afirmarse que los eslavos occidentales se adhirieron a la Iglesia latina, mientras los orientales, evangelizados por misioneros bizantinos, quedaron en el ámbito del Patriarcado de Constantinopla. La principal conquista cristiana de la Iglesia griega fue la de Rusia, y el bautismo del gran duque Vladimiro, 972 a 1015, puede considerarse como el momento de la conversión de su pueblo. 7. La cristianización de Escandinavia y los países bálticos constituye el último capítulo de la conversión de Europa. El movimiento vikingo frustró los primeros intentos misioneros, promovidos en el siglo IX por el emperador franco Ludovico Pío. Los navegantes vikingos o normandos asolaron las costas occidentales. Su paganismo, por otra parte, no era un fenómeno residual, como en otros pueblos, sino vigoroso, y reaccionaba con virulencia anticristiana, que hacía del martillo de Thor el contrasigno de la cruz. Los vikingos que se asentaron en las islas británicas o la Normandía francesa fueron los primeros en cristianizarse, y de entre ellos surgió un clero autóctono, que resultó el más adecuado para iniciar la evangelización de su país de origen. Con todo, importantes residuos paganos perduraron en Suecia hasta el siglo XII, y en la Prusia oriental y los países bálticos quizá hasta el XIV. 8. El mundo mediterráneo sufrió en el siglo VII otro impacto de signo religioso muy distinto, la invasión islámica. El islamismo, fundado por Mahoma, 570 a 632, se extendió tras su muerte con portentosa rapidez. Los musulmanes se apoderaron de buena parte del Oriente cristiano,
dominaron el norte de África desde Suez al Atlántico, y en el año 711 cruzaron el estrecho de Gibraltar y, tras una fulgurante campaña, conquistaron la España visigoda. Poitiers, donde los islamitas fueron vencidos por Carlos Martel, marca el momento de su más profunda penetración en el occidente europeo. Mas, aun cuando la Europa transpirenaica lograra salvarse, la presencia musulmana en la península ibérica se prolongó cerca de 8 siglos, y tanto el Oriente Próximo como el África del Norte forman parte todavía del mundo islámico. La expansión del Islam se realizó en buena medida por tierras cristianas. Los musulmanes no obligaron a los cristianos a convertirse porque, al igual que a los judíos, los consideraban gentes del libro, es decir, la Biblia, libro sagrado común de las 3 religiones, pero la tolerancia que se les otorgaba, a cambio de un tributo, era cautelosa y cicatera, tal fue el caso de los mozárabes españoles. Las iglesias soportaron con suerte desigual la prueba de la dominación islámica, que se hacía más gravosa a medida que disminuían las esperanzas de restauración cristiana y crecía el conformismo. Las iglesias de Oriente y en especial la copta o monofisita de Egipto, muy arraigada entre la población indígena, han logrado sobrevivir hasta nuestros días. La suerte más triste fue la sufrida por la cristiandad del África Latina, la de San Cipriano y San Agustín, que terminó por extinguirse tras siglos de dolorosa agonía. Capítulo 11. El cristianismo en la Europa feudal. El cristianismo sufrió la impronta feudal, en los tiempos oscuros de la génesis de la Edad Media. Las iglesias y sus titulares se vieron implicados en la tupida red de relaciones basáltico-beneficiales que articularon aquella sociedad. Las injerencias de los señores laicos en la vida eclesiástica produjeron una penosa decadencia moral, que en Roma dio lugar al llamado siglo de hierro del pontificado. El siglo VIII presenció un profundo giro en la historia de la cristiandad occidental. La razón principal estuvo en las nuevas relaciones establecidas entre la Santa Sede y el reino de los francos. El Imperio Oriental, que conservaba importantes dominios en Italia, había sido durante varios siglos el brazo secular protector del pontificado romano y de sus dominios territoriales, el llamado patrimonio de San Pedro, siempre amenazados por sus inquietos vecinos, los longobardos. La protección bizantina se hizo menos eficaz a medida que el imperio, progresivamente, orientalizado, y agobiado por la presión permanente del Islam, se desentendía cada vez más de Occidente. El papado, necesitado de hallar un nuevo brazo secular, volvió los ojos hacia el único reino occidental que, tras el hundimiento de la España visigoda, estaba en condiciones de asumir aquella misión, el reino franco, aquel cuyo príncipe contemplara hábito de bien, cuando el bautismo de Clodoveo, como el monarca católico de Occidente. 2. La coyuntura en el reino franco era propicia. Pipino el Breve, el poderoso mayordomo de palacio, planteó en 750 al Papa Zacarías una consulta de índole doctrinal, pero grávida en consecuencias políticas: ¿quién era más digno de llamarse rey, el que lo era solo de nombre, el último merovingio, o aquel que detentaba el efectivo poder, esto es, el propio Pipino? La respuesta papal sancionó el final del reino merovingio y el nacimiento de la Francia carolingia. En 753, el Papa Esteban XI confirió la unción regia a Pipino y a sus 2 hijos, Carlomán y Carlos. Estos recibieron el título de patricio de los romanos, que les confería el derecho de intervenir en la administración de la urbe y tutelar los estados de la Iglesia, solar del poder temporal de los papas. 3. El proceso así iniciado culminó durante el reinado del hijo de Pipino, Carlomagno, uno de los grandes forjadores de la cristiandad medieval. La propagación de la fe y de la civilización cristiana, con la mira puesta en la instauración de la sociedad cristiana, fue el objetivo fundamental de la política de Carlomagno. En la Navidad del año 800, Carlos fue coronado emperador en San Pedro de Roma por el Papa León XI. La coronación de Carlomagno encerraba extraordinaria significación. Tras un eclipse de más de 300 años, renacía el Imperio Occidental, frente al griego del Basileus de Constantinopla. El nuevo imperio, cuya capitalidad estaba en Aquisgrán, era latino-germánico, pero sobre todo cristiano, con una misión de protección de la Iglesia y la sede romana, principal incumbencia del oficio de emperador. 4. El imperio de Carlomagno adolecía de fragilidad congénita, a causa, justamente, de haber sido ideado a la medida de la personalidad excepcional de su fundador. Por esa razón, a poco de morir Carlomagno se inició la decadencia carolingia, con los repartos territoriales, el decaimiento de la autoridad suprema y la crisis de la sociedad,
la disgregación feudal sucedió al orden imperial y la Iglesia pagó también las consecuencias. Al desvanecerse la autoridad soberana, se multiplicaron los peligros de anarquía y las amenazas de normandos, sarracenos y magiares. Las gentes, incapaces de defenderse por sí mismas, buscaron protección en la única fuerza que podía prestarla, la casta nobiliaria militar, detentadora en exclusiva del poder efectivo y real. Una red de relaciones vasallático-beneficiales de patrocinio y de servicio, que ligaban al hombre con el hombre, articularon la sociedad feudal. 5. El exponente más representativo del impacto producido por la crisis feudal en la Iglesia y en la sociedad cristiana fue el llamado siglo de hierro del pontificado. Desde comienzos del siglo X hasta mediados del XI, se prolongó este periodo con una transitoria mejoría en la segunda mitad de la X centuria. El oscurecimiento de la autoridad imperial dejó a la sede apostólica sin su protección e hizo que viniera a caer en manos de los inmediatos poderes señoriales, las facciones feudales dominantes en Roma. Clanes nobiliarios emparentados entre sí, la familia de Teofilacto, los crescencios, los tusculanos sometieron a una tiránica opresión la sede papal, pretendiendo ejercer sobre ella abusos semejantes a los que cometían los señores feudales en sus iglesias propias. El patricio, Teofilacto, las senadoras, Teodora y Marocia, el príncipe de los romanos, Alberico, dispusieron a su antojo del pontificado, que fue ocupado incluso por adolescentes e individuos de nivel personal lamentable. Puede considerarse un claro indicio de la asistencia divina a la Iglesia que el pontificado sobreviviera a esta prueba y que ni en sus peores momentos se desviara lo más mínimo en la doctrina de la fe y la moral. 6. Pero no todo eran desórdenes y tinieblas en estos tiempos arduos de génesis del feudalismo, conocidos también con el apelativo de Saeculum Obscurum. Por entonces, precisamente, germinaban varios procesos históricos que terminarían por confluir en los esplendores religiosos y culturales de la cristiandad medieval. Uno de los factores de regeneración cristiana fue la erección de un monasterio destinado a ejercer grandísima influencia sobre la vida espiritual y social de Occidente, Cluny. La restauración monástica de la época carolingia, dirigida por el visigodo Benito de Aniano, había naufragado entre las violencias del desorden feudal, cuando la secularización de los monasterios hizo imposible la existencia en ellos de una auténtica vida religiosa. Cluny fue fundado en 909 por el duque Guillermo de Aquitania, en directa dependencia del romano pontífice y, exento, de toda autoridad inferior, eclesiástica o laical. El éxito de Cluny fue inmenso y otros muchos monasterios se sometieron a la gran abadía o nacieron como filiales de esta. La llamada Orden de Cluny se extendió por todo el occidente y llegó a contar con 1200 monasterios y un ejército de monjes, tantos que se ha hablado de la orden como de un imperio monástico. Los cluniacenses, los monjes negros, fueron un factor esencial del movimiento de renovación cristiana iniciado hacia la mitad del siglo XI. 7. Otro proceso destinado a ejercer profunda influencia en la historia de la cristiandad europea se había iniciado en Alemania, también a principios del siglo X. Extinguidas las secuelas del pasado carolingio, los duques nacionales germánicos, en 919, restauraron la realeza, eligiendo por rey a Enrique I, duque de Sajonia, su hijo fue Otón I, 936 a 973, un gran monarca que, al igual que Carlomagno siglo y medio antes, ha de ser considerado como otro de los grandes constructores de la Europa cristiana. Otón I llevó a cabo victoriosas campañas militares contra eslavos y magiares, que le rindieron vasallaje, y fortaleció su autoridad en el interior del reino. Como remate de su obra política, Otón fue coronado emperador en Roma, en febrero de 962, el imperio germánico venía así a suceder al carolingio como imperio cristiano occidental. Otón I asumió la misión de proteger los estados pontificios y el control de las elecciones papales, que de este modo quedaban a salvo de las intromisiones de los señores romanos. Esta situación se prolongó bajo los reinados de Otón XI y Otón 111, 984 a 1002, y aunque la prematura muerte de este último fue aprovechada por las facciones romanas para renovar sus injerencias, los derechos imperiales sirvieron de título, 40 años más tarde, al enérgico Enrique 111 para una nueva intervención que puso definitivo término al dominio feudal de la sede pontificia. Capítulo 3. El cisma de Oriente. La división del Imperio Romano puso al descubierto el dualismo siempre latente entre Occidente y Oriente, el mundo latino y el griego, Roma y Constantinopla.
Este dualismo se reflejó también en el terreno religioso y eclesiástico, donde las tensiones provocaron un creciente alejamiento y terminaron por provocar el enfrentamiento y el cisma. En el siglo VII, como consecuencia de la expansión musulmana, 3 de los 4 patriarcados orientales cayeron en poder del Islam: Alejandría, Antioquía y Jerusalén. La pérdida de Egipto y Siria significó un mayor alejamiento de las confesiones nestorianas y monofisitas del marco de la Iglesia universal. Esas comunidades, emplazadas en territorios que formaban parte del mundo islámico, llevaron en adelante una existencia autóctona, virtualmente aislada del resto de la cristiandad. Por eso, el Oriente cristiano se identificó desde entonces con la Iglesia griega o bizantina, es decir, el Patriarcado de Constantinopla y las iglesias nacidas como fruto de su acción misionera, que le reconocían una primacía de jurisdicción o al menos de honor. Estas cristiandades que giraban en la órbita de Constantinopla integraban la Iglesia greco-oriental, cuyas relaciones con Roma hasta el cisma de Cerulario procede exponer aquí. 2. El cristianismo sufrió también la impronta de la contraposición entre Oriente y Occidente, cultura griega y latina. Como telón de fondo de estas divergencias se adivina el acusado contraste entre el pragmático temperamento latino y la tendencia especulativa del espíritu oriental. Otro factor perturbador vino a incidir sobre esta dialéctica: la creciente incomunicación, derivada de la incomprensión lingüística. El griego había sido durante los 3 primeros siglos de cristianismo la lengua de la primera nueva Iglesia, pero desde finales del siglo 111 y comenzando por el África cartaginesa el latín se introdujo en la literatura y el culto litúrgico, y en el siglo IV la liturgia occidental había pasado a ser totalmente latina. La falta de una lengua común no solo alejó espiritualmente el Oriente y el Occidente cristianos, sino que suscitó entre uno y otro suspicacias y recelos, en una época crítica de herejías y controversias teológicas. Las diferencias disciplinares y de ritos, bien visibles a los ojos del pueblo, contribuyeron todavía más a acentuar el dualismo y la desconfianza recíproca. 3. Pero el principal factor de tensión y de discordia entre el Oriente y el Occidente cristianos lo constituyó el encumbramiento del Patriarcado de Constantinopla. A esta sede, el célebre Canon 28 del Concilio de Calcedonia no aceptado por el Papa León Magno le otorgó autoridad y jurisdicción sobre todos los territorios del Imperio bizantino no dependientes de los otros 3 patriarcados orientales, y la razón aducida fue que Constantinopla era la Nueva Roma, capital del imperio y residencia del emperador. De este modo, Constantinopla se convirtió en el principal patriarcado del Oriente cristiano, émulo del pontificado romano, estrechamente vinculado al imperio de Bizancio, mientras Roma se alejaba cada vez más de este y buscaba su protección en los emperadores francos o germánicos. En este contexto de creciente frialdad entre las dos iglesias, las fricciones y enfrentamientos jalonaron un largo proceso de debilitamiento de la comunión eclesiástica. 4. Las relaciones entre Roma y Constantinopla experimentaron ya una primera ruptura en el siglo V, el cisma de Acacio, que estuvo motivado por las proclividades monofisitas de este patriarca, 482, y que se prolongó durante 30 años. Más prolongadas fueron las repercusiones del problema de la iconoclastia. Como es sabido, León III Isaurico, un gran emperador que salvó a Bizancio de la amenaza árabe, dio origen a una grave crisis religiosa, que alteró durante más de un siglo la vida del Oriente cristiano. En 726 prohibió la veneración de las imágenes sagradas y poco después ordenó su destrucción. La cristiandad bizantina quedó escindida en 2 bandos irreconciliables: iconólatras e iconoclastas, veneradores y destructores de imágenes. León III pretendió que el Papa sancionase sus edictos iconoclastas, y ante la rotunda negativa tomó represalias contra la Iglesia romana. En todo caso, las luchas de las imágenes no resultaron desfavorables para las relaciones entre los cristianos orientales y Roma. Los defensores de las imágenes, entre los que se contaban los monjes y la gran masa del pueblo, dirigieron sus miradas hacia el papado en busca de apoyo, y sus más ilustres representantes San Teodoro Estudita o el patriarca Nicéforo y el propio Concilio XI de Nicea, 787, séptimo de los ecuménicos, reconocieron el papel primordial del Papa como maestro en la fe de toda la Iglesia. Mucho menos favorable al entendimiento entre Roma y Constantinopla había de resultar la cuestión de los búlgaros. 5. El problema de los búlgaros se encuadra en el curso del largo contencioso por la sede de Constantinopla que enfrentó a los patriarcas Ignacio y Focio. El príncipe de los búlgaros, Boris, se convirtió al cristianismo en el año 864 y solicitó el envío de misioneros para trabajar en la conversión de su pueblo. Boris se dirigió primero a Constantinopla,
pero luego mudó de opinión y ofreció al Papa Nicolás y la incorporación de su pueblo a la Iglesia Latina, bajo la jurisdicción de la sede romana. Un ulterior malentendido con Roma hizo que el veleidoso Boris despidiera a los misioneros latinos y retornara otra vez y esta de modo definitivo a la unión con el Patriarcado de Constantinopla, cuya suerte seguiría Bulgaria cuando llegó la hora del cisma. Las incidencias a que dio lugar esta disputa contribuyeron lógicamente a endurecer las relaciones entre Roma y Constantinopla. 6. Al margen del problema de los búlgaros, el enfrentamiento entre los patriarcas Ignacio y Focio incidió negativamente en aquellas relaciones. Ignacio y Focio se sucedieron 2 veces al frente del patriarcado, al compás de las bruscas alternativas de la política oriental. La actitud del Papa Nicolás I, favorable a los legítimos derechos de Ignacio, provocó una violenta reacción de Focio, verdadera declaración de guerra a la Iglesia latina. La figura de Focio ha sido estudiada modernamente por historiadores católicos, que reivindican su ortodoxia. Mas, aun admitiendo que las relaciones de la Iglesia bizantina con el pontificado no se rompieron formalmente durante el segundo período patriarcal de Focio, resulta imposible exonerar a este de una grave responsabilidad en el distanciamiento del Oriente cristiano con respecto a Roma. Focio, a sabiendas de que habría así un abismo entre griegos y latinos, convirtió en arma arrojadiza la cuestión del filioque, condenó su inclusión en el credo por la cristiandad occidental y lanzó sobre ella la acusación de herejía. De este modo, las diferencias entre griegos y latinos no serían, en adelante, solamente disciplinares y litúrgicas, sino también dogmáticas, con lo que la unidad de la Iglesia quedaba irremediablemente comprometida. Puede afirmarse, en suma, que Focio, un sabio eminente que personificó el genuino espíritu eclesiástico de Constantinopla, contribuyó como nadie a preparar los ánimos para el futuro cisma oriental. 7. El cisma llegó, sin excesivo dramatismo, en los comienzos de la época gregoriana. Los violentos sentimientos antilatinos del patriarca de Constantinopla Miguel Cerulario y la incomprensión de la mentalidad bizantina por parte de los legados papales Humberto de Silva Candida y Federico de Lorena, enviados para negociar una paz eclesiástica, fueron los factores inmediatos de la ruptura. Humberto depositó una bula de excomunión, el 16 de julio de 1054, sobre el altar de la Catedral de Santa Sofía. Cerulario y su sínodo patriarcal respondieron el 24 del mismo mes excomulgando a los legados y a quienes los habían enviado. El cisma quedaba así totalmente abierto, aunque cabe pensar que muchos contemporáneos y quizá los propios protagonistas del episodio pudieron creer que se trataba de un incidente más de los muchos registrados hasta entonces en las difíciles relaciones entre Roma y Constantinopla. Lo que parece indudable es que, para la masa del pueblo cristiano griego y latino, el comienzo del cisma de Oriente pasó del todo inadvertido. 8. El correr del tiempo descubrió a los cristianos la existencia de un auténtico cisma, que había interrumpido la comunión eclesiástica de la Iglesia griega con el pontificado romano y la Iglesia latina. La vuelta a la unión constituyó desde entonces un objetivo permanente de la cristiandad. La promovieron pontífices, la desearon en Constantinopla emperadores y hombres de Iglesia, se celebraron concilios unionistas y hubo momentos, el Concilio II de León, 1274, y el de Florencia, 1439, en que pareció que la tan anhelada unión estaba ya lograda. No era realmente así, pero tan solo la caída de Constantinopla en poder de los turcos y la desaparición del Imperio bizantino, 1543, pusieron fin a los deseos y a las esperanzas de poner término al cisma de Oriente y reconstruir la unidad cristiana. Capítulo 4. Las relaciones entre pontificado e imperio. Pontificado e imperio fueron las dos columnas sobre las que se asentó la cristiandad medieval. El Papa representaba la potestad espiritual, y el emperador, el poder temporal. El ideal pocas veces plenamente logrado fue el entendimiento y la armónica colaboración entre las dos potestades. En la Europa medieval, se entendía por cristiandad el conjunto de pueblos unidos por el vínculo de la fe, que formaban una amplia comunidad espiritual y cultural, por encima de las particularidades y divisiones en naciones y reinos. La teoría política de la época consideraba a la cristiandad como un organismo vivo, a cuya cabeza estaban dos supremas autoridades, el Papa, titular del poder espiritual, y el emperador, que detentaba el poder temporal. Misión de una y otra autoridad era asumir la dirección superior de los pueblos cristianos y auxiliar a los hombres cada una en su propio orden a conseguir su último fin. 2. Un sentido profundo de unidad existió entre los pueblos integrantes de la cristiandad hasta que llegó la Baja Edad Media, la época de los estados y las soberanías nacionales.
La cristiandad no llegó, sin embargo, a constituir una verdadera institución supranacional, y los reyes de Francia o Inglaterra nunca se consideraron subordinados al emperador, por el hecho de formar parte de la cristiandad occidental. También en la España de la Reconquista el título de emperador llevado por Alfonso VI y Alfonso VII fue la clara afirmación de una independencia, que no reconocía poder superior sobre la tierra. Pero incluso en la entraña del propio sistema de la cristiandad, las relaciones entre las dos potestades supremas fueron difíciles y en ocasiones abiertamente conflictivas. 3. En el plano teórico, la relación existente entre las dos supremas potestades de la cristiandad resulta fácil de comprender. El rey alemán, designado por los príncipes electores, era coronado emperador por el Papa. El emperador, a su vez, controlaba el buen orden de la elección pontificia. Y el Papa y el emperador, cada uno en su respectivo ámbito, ejercían la suprema autoridad que les correspondía. La discordia provino de que el poder espiritual y el temporal, al hilo de las circunstancias históricas, pretendieron cada uno para sí la primacía efectiva en la cristiandad. El siglo de hierro, tal como se dijo, sumió al pontificado en un estado lamentable de postración, del que fue sacado merced a la intervención imperial. El enérgico Enrique XI desempeñó un papel preeminente en la cristiandad cuando puso término a aquella situación por un procedimiento ciertamente insólito. En su calidad de patricio de los romanos, se arrogó la facultad de nombrar al Papa. La elección canónica del designado y su aclamación popular fueron entonces simples solemnidades para respetar las formas y cumplir con la tradición. Así fue nombrado Papa, en 1046, Suiero de Bamberg Clemente XI y, del mismo modo, sus inmediatos sucesores. Enrique escogió siempre para el pontificado a obispos alemanes, pero sus designaciones fueron acertadas y estos papas germánicos devolvieron dignidad y prestigio al pontificado y prepararon la reforma gregoriana. 4. El pontificado así restaurado no podía dar por buena esta primacía imperial en la cristiandad, ni aceptar como definitiva aquella situación de dependencia del emperador. Los papas alemanes y los eclesiásticos romanos que propugnaban la renovación de la Iglesia con San Pedro Damián y el monje Hildebrando a la cabeza formaron el Partido Reformador, cuyo lema fue la libertad de la Iglesia. La prematura muerte de Enrique III, 1056, hizo posible la conquista de la libertad para la cabeza del cuerpo eclesial. El papado y la elección pontificia pudo emanciparse de la tutela imperial. Mas era preciso extender esta liberación así comenzada a todo el cuerpo de la Iglesia, y ese fue el programa de los papas gregorianos, y en especial del reformador Hildebrando, convertido en el Papa Gregorio VII. 5.3 Eran a juicio de los reformadores gregorianos los males que sufría el clero, el nicolaísmo, inobservancia de la ley del celibato, la simonía, compra y venta de ministerios espirituales y la investidura laica. Consistía esta en la provisión de los oficios eclesiásticos por personajes laicos, titulares del poder secular, emperadores, reyes y señores, propietarios o patronos de iglesias. Este abuso constituía, según los promotores de la reforma, la causa y raíz de los otros males, por eso estimaban necesario poner fin a la investidura y a la consiguiente colación por los laicos de oficios y funciones espirituales. Tal fue el origen de la célebre cuestión de las investiduras, que enfrentó al pontificado y el imperio y, en particular, al Papa Gregorio VII y el emperador Enrique IV. 6. El problema de las investiduras era uno de los puntos capitales de la lucha gregoriana por la libertad de la Iglesia, pero su arreglo no pasaba de ser el preámbulo de un empeño más amplio que constituía el gran ideal de Gregorio VII, implantar en el mundo la justicia cristiana, para la plena realización del reino de Dios en la tierra. En la mente del Papa correspondía al pontificado la dirección de esta empresa, en virtud del básico axioma gregoriano de que la supremacía en el mundo pertenecía al papado, titular del poder espiritual en la cristiandad, y que esa supremacía, la plenitud de potestad, se extendía ampliamente a la esfera de lo temporal. Las tesis de la doctrina gregoriana se expresaron de modo lapidario en las 27 proposiciones de Gregorio VII que componen los llamados Dictatus Papae. La creencia, entonces generalizada, en la autenticidad de la donación de Constantino, que habría transferido al Papa la soberanía temporal sobre Occidente, reforzaba la pretensión gregoriana de supremacía papal. 7. Pontificado e imperio eran las dos instituciones supremas, en el sistema político doctrinal de la cristiandad. La buena armonía entre ellas, indispensable para el cumplimiento de su misión común, ya dijimos que pocas veces se consiguió, más frecuentes fueron las disputas motivadas por sus respectivas pretensiones de superioridad.
Los gruesos tomos de Libelli de Light, en los Monumenta Germaniae Historica, dan idea de la abundante literatura de uno y otro signo que originaron estas polémicas. Pero hay que tener presente, además, que las relaciones entre papas y emperadores se dieron de ordinario en un ámbito histórico más próximo y reducido que la cristiandad. Su escenario habitual fue el imperio, es decir, el conglomerado territorial germano-italiano que comprendía los países alemanes y buena parte de la península itálica. En suelo de esta península se hallaban también emplazados los estados de la Iglesia, garantía de la libertad de la sede apostólica y fuente principal de sus recursos. Papas y emperadores tuvieron ante sí, de resultas de un tal estado de cosas, no solo problemas doctrinales de primacía sino también la tarea de tener que convivir políticamente en un mismo espacio geográfico. Estos problemas específicamente italianos agriaron las relaciones entre pontificado e imperio y contribuyeron a la desintegración de la cristiandad. En el siglo XII, las luchas entre el Papa Alejandro III y el emperador Federico Barbarroja tuvieron un marcado signo de confrontación ítalo-alemana, y las grandes ciudades del norte de Italia, que formaban la Liga Lombarda, fueron las aliadas del pontífice. En el siglo XIII, la reunión de la Baja Italia, Nápoles y Sicilia con el imperio produjo gravísima ansiedad al pontificado, que se sintió cercado por los emperadores Hohenstaufen, cuyos dominios rodeaban por el norte y el sur los estados de la Iglesia. El resultado fue el duro enfrentamiento entre los papas y Federico II, que tuvo trágicas consecuencias para el imperio, pero también para el pontificado. Este conflicto influyó decisivamente en la ruina del sistema de la cristiandad medieval. Capítulo V. El apogeo de la cristiandad. La reforma gregoriana preparó los tiempos de esplendor de la cristiandad los siglos XII y XIII, cuyo centro ocupa el pontificado de Inocencio, G. La vitalidad de la Europa cristiana fue desbordante, se reunieron concilios ecuménicos, nacieron las universidades, se fundaron grandes órdenes religiosas y las cruzadas fueron empresa común de reyes y príncipes cristianos. Los siglos XII y XIII constituyen la época clásica de la cristiandad medieval. Presidiendo el tránsito entre una y otra centuria, se alza la figura que mejor simboliza la hora de plenitud en aquel periodo histórico, Inocencia il, 1198 a 1216. La supremacía de la potestad espiritual, preconizada por la doctrina gregoriana, se hizo realidad en tiempo de este pontífice, con el rendido asentimiento de reyes y pueblos. Inocencia il ejerció su autoridad con firmeza y no dudó en recurrir con éxito a las armas espirituales. Cuando los príncipes se apartaban de la senda de la justicia, lanzó el entredicho sobre Francia, para obligar al rey Felipe Augusto a ser fiel a su matrimonio, logró la sumisión de Juan sin tierra, de Inglaterra, y este reino, como Aragón o Portugal, se declaró vasallo de la Santa Sede. En Alemania, Inocencia fue árbitro de la contienda entre dos candidatos a la corona, en Nápoles y Sicilia ejerció la tutela del futuro Federico II. La autoridad de Inocencia III se ejercía sobre toda la cristiandad y obtenía por doquier acatamiento y obediencia. Si hubiera que señalar un rasgo capaz de caracterizar por sí solo los tiempos clásicos de la cristiandad medieval, ese rasgo sería, sin duda alguna, su increíble vitalidad. Parece como si un viento impetuoso hubiera soplado en la Iglesia y en la sociedad cristiana, renovando sus virtualidades espirituales y humanas e infundiéndoles un admirable espíritu de creatividad. Podría pensarse que poderosas energías, remansadas durante siglos, rompieron súbitamente las compuertas y una prodigiosa primavera fecundó el mundo occidental. Vale la pena recordar algunos de los hechos más representativos de esta explosión de vida, porque ellos expresan, mejor que cualquier afirmación hiperbólica, lo que fueron aquellos siglos cumbres de la cristiandad. La época de la cristiandad europea fue un tiempo conciliar. Ninguno de los concilios ecuménicos correspondientes al primer milenio de nuestra era se había reunido en Occidente. 6 concilios universales se celebraron, en cambio, en el ámbito temporal de la cristiandad occidental, 4 sínodos lateranenses romanos, 2 lugdunenses y todavía un 7º concilio, el de Vienne, 1311 a 1312, aunque corresponde ya al siglo XIV, debe incluirse en el mismo ciclo conciliar. Estos concilios ecuménicos de la cristiandad, a diferencia de los precedentes, fueron todos convocados y presididos por el Papa y, más que de cuestiones teológicas, se ocuparon de asuntos disciplinares relativos a la vida del clero y el pueblo fiel. El Concilio IV de Letrán, reunido por Inocencia III en 1215, al que asistieron más de 400 obispos y un número superior de abades y capitulares, junto con los representantes de los príncipes cristianos,
fue la gran asamblea de la cristiandad medieval, en la hora en que ésta alcanzaba su cenit. 4. Un signo de vitalidad espiritual de este periodo histórico fue el espléndido florecimiento alcanzado por la vida religiosa. Los monjes de Cluny habían sido un germen de renovación eclesiástica en el siglo X, y luego en el siglo XI la gran fuerza monástica con que contó el pontificado de la Reforma gregoriana. En este mismo siglo XI, San Bruno fundó la Cartuja, 1084, concebida como una síntesis de la vida solitaria y la cenobítica. Pero la gran creación del siglo XII fue el Cister, nueva rama del tronco benedictino nacida con una aspiración de retorno a la primitiva simplicidad. Junto a Cluny, que conservaba todo su esplendor, con sus iglesias románicas y el majestuoso culto divino, los monjes blancos del Cister cultivaban la tierra y levantaban abadías de un gótico primitivo, que refleja la sencillez de su espíritu. El Cister recibió un formidable impulso con la profesión monástica de un joven aristócrata de Borgoña, Bernardo, que pronto fue designado abad de Claraval. San Bernardo fue probablemente el personaje europeo más importante del siglo XII, y ejerció una influencia inmensa en la vida de la Iglesia y de la cristiandad. La Orden del Cister, que tenía apenas una docena de abadías cuando Bernardo ingresó, contaba a su muerte con 343 monasterios, y la comunidad del de Claraval estaba formada por cerca de 700 monjes. Si los siglos XI y XII fueron los tiempos monásticos, el 13º fue el siglo de los frailes. 5. Resulta significativo que a la hora misma en que la cristiandad parecía alcanzar su plenitud, cuando el pontificado lograba sus niveles más altos de potencia temporal y un renovado afán de lucro impulsaba a la nueva burguesía, precisamente entonces, surgieran hombres como Francisco y Domingo que reivindicaron para la pobreza evangélica el papel de virtud fundamental de la vida religiosa. Los mendicantes no trabajaban ya la tierra como los cistercienses, sino que renunciaban a la propiedad de toda suerte de bienes y deseaban vivir de la caridad de los fieles. Los mendicantes ya no eran monjes, sino frailes, y su aparición se produjo cuando se afirmaba en Occidente un nuevo clima social y económico. Es sintomático que el fundador del Cister, Bernardo, fuese un noble borgoñón, mientras un siglo después Francisco era el hijo de un comerciante de tejidos de la ciudad de Asís. Los mendicantes no fundaron monasterios en la soledad de los campos, sino conventos en el corazón de las ciudades, y se consagraron con preferencia al ministerio pastoral en los populosos centros de la renacida vida urbana. San Francisco, t. 1226, fundó la Orden de los Frailes Menores, que fue aprobada por Inocencia 11 de enero de 1209, la otra gran orden mendicante, la de los Predicadores, fundada por Santo Domingo de Guzmán y aprobada por Honorio 111, 1216, tuvo como vocación originaria la defensa de la fe y concedió especial importancia a los estudios teológicos. La cristiandad alentó todavía la aparición de nuevas órdenes mendicantes, como la del Carmen, los ermitaños de San Agustín o las dedicadas especialmente a la redención de cristianos cautivos en poder del Islam, como la Orden de la Merced. 6. Los siglos de la cristiandad fueron también la época clásica de las ciencias sagradas, la teología y el derecho canónico. La teología, escolástica, ciencia de la escuela, nació a finales del siglo XI, con el propósito de forjar una cosmovisión fundada en el conocimiento natural y en el sobrenatural transmitido por la revelación divina. Su método propio fue el escolástico, caracterizado por la disputa dialéctica, que terminaba en una síntesis. Nombres ilustres de la primera escolástica son los de San Anselmo, Pedro Abelardo y el maestro de las sentencias, Pedro Lombardo. Pero el siglo de oro de la escolástica fue el siglo XIII, y su obra maestra, la construcción del aristotelismo cristiano. Esta empresa, preparada por San Alberto Magno, 1193 a 1280, fue llevada a buen término por Santo Tomás de Aquino, 1226 a 1274, la mayor lumbrera de la teología, junto a San Agustín, cuya obra doctrinal sentó los fundamentos de una concepción católica del mundo y de la vida, que hoy sigue siendo básicamente válida. La obra maestra de Santo Tomás fue la Suma Teológica, que superó ampliamente a las demás sumas medievales. El Papa León XIII, en la encíclica Aeterni Patris, 1879, declaró que Santo Tomás sobresale por encima de todos los demás doctores, cuyas enseñanzas completó y redujo a una armónica unidad. Por tal razón, el pontífice dispuso que la doctrina del Santo Doctor sirviera de base a la enseñanza en los centros de estudios eclesiásticos.
Los papas posteriores y el Concilio Vaticano II han reiterado estas directrices. San Buenaventura, 1217 a 1274, y Dans Scoto representan una escuela franciscana contemporánea, de inspiración platónico-agustiniana. En el campo de la ciencia canónica, el maestro Graciano terminó hacia 1140 su decreto, que sistematizaba el derecho tradicional. El nuevo derecho fue recopilado por San Raimundo de Peñafort, en las Decretales, de Gregorio IX, 1234. Estas colecciones y otras que se formarían después integraron el Corpus Iuris Canonici, recopilación de disciplina eclesiástica en uso hasta la promulgación en 1917 del primer Código de Derecho Canónico. 7. La cristiandad medieval no solo promovió el desarrollo de las ciencias sagradas, sino que dio vida a la institución destinada específicamente a crear la ciencia y difundir la cultura superior, la universidad. La Corporación de Maestros y Alumnos, convertida en Estudio General, recibió el reconocimiento público de la autoridad eclesiástica y civil. La Universidad de París fue la primera que completó el proceso, y el Papa Inocencia III, en 1215, confirmó los privilegios que garantizaban su autonomía. Oxford, Bolonia, Salamanca y otras universidades adquirieron esta condición a lo largo del siglo XIII. La universidad tuvo un marcado carácter supranacional, que reflejaba el espíritu universalista de la cristiandad. Sus maestros fueron de muy diverso origen y también los estudiantes, que llegaban de distintos países y se agrupaban por naciones, según su procedencia. 8. La empresa más característica de la cristiandad fue la cruzada. De ordinario, las cruzadas no fueron iniciativa de uno u otro reino, sino tarea común de la cristiandad, bajo la dirección del Papa, que otorgaba gracias especiales a los combatientes. El espectáculo, tantas veces reiterado durante 2 siglos, de príncipes y pueblos que tomaban el camino de Oriente, impulsados más allá de cualquier otra consideración por el afán de libertar el Santo Sepulcro, es una prueba impresionante de la profunda seriedad que tuvo la religiosidad medieval. Las cruzadas se saldaron en definitiva con un fracaso, pero el solo hecho de que unas motivaciones en que prevalecía el idealismo cristiano pudieran dar vida a un fenómeno de tal envergadura, basta ya de por sí para justificar las cruzadas ante la historia. En la península ibérica, los papas concedieron también privilegios de cruzada a los guerreros de la Reconquista, pero esta lucha no puede considerarse una empresa supranacional, aunque en ciertos momentos participasen en ella caballeros llegados de tierras ultrapirenaicas. Es interesante observar de qué modo el final de la cruzada coincide con el comienzo de la misión en tierras del Islam. Cuando las cruzadas caminaban hacia su ocaso, se iniciaba impulsado por San Francisco de Asís y los mendicantes el movimiento de las misiones cristianas. La lucha armada con los infieles cedía el paso al pacífico anuncio de la doctrina evangélica. Capítulo 6. La herejía medieval. En el corazón de la sociedad cristiana occidental no faltó la presencia de la herejía. Movimientos y corrientes religiosas de lejana procedencia oriental prendieron en el mediodía de Francia. La Inquisición fue creada para combatirlas y defender la unidad de la fe. Otras doctrinas heterodoxas difundidas en la Baja Edad Media pueden considerarse como precursoras del protestantismo. La unidad de fe fue un rasgo dominante en la vida religiosa de Occidente durante los primeros siglos de la Edad Media. Extinguido el arrianismo germánico y convertidos otros pueblos de su paganismo ancestral, tan solo algunas individualidades o grupos minúsculos de herejes constituyeron excepción a la unanimidad cristiano-católica de los pueblos de Europa. Aunque parezca paradójico, hizo falta llegar a la hora de plenitud de la cristiandad a partir del siglo XII para que la herejía, como fenómeno social, hiciera de nuevo su aparición en el horizonte de la historia. Algunos de esos brotes heréticos tuvieron que ver con la gran corriente de exaltación de la pobreza cristiana, que se dejó sentir en la Iglesia durante los siglos XII y XIII. Fruto de este impulso fueron las órdenes mendicantes y la difusión del espíritu franciscano entre personas de todas las clases sociales. Pero el franciscanismo tuvo también expresiones extremas que dieron vida a grupos radicales, humillados, fraticelos, muy vinculados al partido de los espirituales, de la orden. Alguno de esos grupos traspasó abiertamente los linderos de la herejía, tal fue el caso de los valdenses, que tomaron el nombre de su fundador, el comerciante lionés Pedro Baldo. Los valdenses llegaron a una ruptura total con la Iglesia y formaron una secta en el norte de Italia, que más tarde había de integrarse en el movimiento de la Reforma protestante. La gran herejía medieval fue, sin embargo, la de los cátaros, o
albigenses, nombre este derivado de Albi, ciudad del mediodía de Francia, que fue uno de sus principales reductos. El catarismo era un rebrote tardío de una vieja corriente religiosa, mezcla de elementos gnósticos con otros dualistas, que en el Oriente cristiano había cristalizado en diversas sectas, como los paulicianos, o los bogomilas, balcánicos. El catarismo se organizó a manera de iglesia, con un grupo escogido de perfectos, o puros, y una masa de simples adheridos. El éxito del catarismo entre la población del Languedoc fue grande, y se vio favorecido por la simpatía que le mostraron la aristocracia y el propio conde soberano de Toulouse, Raimundo V. IV. El papado trató de oponerse a la herejía albigense por medios religiosos, como misiones en que participaron Santo Domingo de Guzmán, entonces canónigo de Osma, y su obispo Diego. El éxito de estas misiones fue escaso y el asesinato del legado pontificio Pedro de Castelnau decidió al Papa Inocencia III a convocar una cruzada contra los albigenses. Fue esta cruzada una empresa en la que anduvieron mezcladas motivaciones religiosas e intereses temporales. La nobleza del sur luchó en el bando albigense para defender sus tierras de las ambiciones de los varones del norte, capitaneados por Simón de Montfort. La victoria militar de los cruzados fue completada por la recién creada Inquisición, cuyo objetivo inicial lo constituyó el catarismo, la primera herejía del medievo cristiano que consiguió arraigar profundamente en una región occidental. 5. La importancia alcanzada por el fenómeno herético dio lugar al nacimiento de la Inquisición, la institución destinada específicamente a la defensa de la fe y la lucha contra la herejía. Rivalizaron en este empeño la potestad eclesiástica y la civil. El emperador Federico XI, gran adversario del pontificado, promulgó una constitución que establecía la muerte en la hoguera como pena por el crimen de herejía, 1220. El Papa Gregorio IX, por su parte, instituyó la Inquisición Pontificia, 1232, que cumplió una función de salvaguardia de la fe, considerada entonces como el más valioso bien común del pueblo cristiano. En todo caso, el procedimiento inquisitorial tuvo graves defectos que hieren a la sensibilidad del hombre de hoy, y lo mismo cabe decir de su sistema penal, con la muerte como sanción por el delito de herejía. La Inquisición tuvo la desgracia de ser hija de su tiempo y de nacer en un momento de endurecimiento general de la vida jurídica, como fue el de la recepción del derecho romano. 6. La Baja Edad Media vio surgir un nuevo género de doctrinas heréticas, que con toda razón deben considerarse ya como preprotestantes. En los escritos de Wycliffe, profesor de la Universidad de Oxford, pueden encontrarse proposiciones que fueron condenadas por la Iglesia y que coinciden con tesis fundamentales de los reformadores del siglo XVI, el principio de que la Sagrada Escritura es la única fuente de la fe, la concepción de la Iglesia como invisible, comunidad de predestinados, el sacerdocio común de los fieles como único sacerdocio, la negación de la presencia real eucarística, la crítica acerba del papado, etc. 7. Las doctrinas de Wycliffe influyeron notablemente en los escritos y predicaciones de Juan Hus, sacerdote y maestro de la Universidad de Praga. Las ideas de Hus tuvieron amplia acogida en su tierra de Bohemia. Denunciado como hereje, pretendió justificarse ante el Concilio de Constanza, pero fue condenado y murió en la hoguera el 6 de julio de 1415. Su muerte soliviantó a sus compatriotas, que lo consideraron no solo un mártir religioso, sino también como el héroe nacional. Las guerras husitas enfrentaron a los checos con el Imperio Germánico y abocaron a una solución de compromiso, contenida en los Compactata de Basilea. En virtud de ese acuerdo, los husitas moderados vieron reconocidas algunas peculiaridades litúrgicas, entre ellas la comunión bajo las dos especies, que les valió la denominación de utraquistas. En vísperas de la Reforma, la Iglesia en Bohemia, con su división interna entre católicos y utraquistas, presentaba una nota de ambigüedad desconocida entonces en el resto de la cristiandad europea.